Esto es Historias para Insomnes, relatos de lo real y lo fantástico. Cuentos para acompañarte en la noche y dejar que la mente viaje sin fronteras. Hábitos de sueño extraños de la Edad Media. Imagina, antes de cerrar los ojos, que estás en una aldea medieval. El aire huele a leña quemada, a pan recién horneado y a un leve aroma de humedad que se cuela por los muros de piedra. El murmullo de un arroyo cercano acompaña la quietud de la noche. No hay electricidad, no hay relojes digitales, no hay farolas que pinten de naranja las calles. Solo el cielo estrellado, profundo y oscuro, guiando los ritmos de la vida. En este lugar, hace siglos, el sueño no era como lo conocemos hoy. Dormir, descansar, entregarse al misterio de la noche. Era una experiencia distinta, marcada por rituales, supersticiones y costumbres que hoy nos parecerían extrañas. Cierra los ojos o manténlos apenas entreabiertos y déjate llevar. Esta es la historia de los hábitos de sueño en la Edad Media, una época en la que las noches eran largas, los miedos profundos y el descanso estaba lleno de simbolismos ocultos. Hoy damos por hecho que la noche es un espacio domesticado. Si queremos quedarnos despiertos, basta con encender una lámpara, prender la televisión o mirar el resplandor del celular. Pero en la Edad Media, la noche era un reino aparte, indomable, misterioso, cargado de incertidumbre. Cuando el sol se ponía, la oscuridad lo dominaba todo. Las casas apenas tenían velas o lámparas de aceite, y la gente solía reservar su uso para lo imprescindible. Eso significaba que la mayoría de actividades terminaban con la llegada del anochecer. El tiempo se ralentizaba y el cuerpo se preparaba para un descanso que no era lineal ni continuo como el nuestro. Aquí entra en juego una de las costumbres más fascinantes y olvidadas: el sueño segmentado, conocido como primer sueño y segundo sueño. En la Edad Media, el sueño no se concebía solo como un proceso biológico, era también un espacio espiritual. Se pensaba que durante la noche, el alma podía separarse del cuerpo, viajar, encontrarse con presencias misteriosas o incluso ser atacada por fuerzas demoníacas. Dormir no era solamente cerrar los ojos, era abrir una puerta. Por eso, los hábitos de sueño estaban rodeados de rezos, rituales y cuidados. Las oraciones antes de acostarse eran tan importantes como la comida del día. Muchos dormían con crucifijos, medallas o reliquias bajo la almohada, convencidos de que protegerían el alma mientras el cuerpo reposaba. Además, los ritmos de sueño estaban profundamente ligados a los ciclos de la naturaleza. El hombre medieval se despertaba y se dormía siguiendo la luz del sol. El tiempo era marcado por las campanas de las iglesias y monasterios, que dividían las jornadas en horas canónicas. Y la noche, oscura y extensa, solía dividirse en dos fases de descanso. Imagina que vives en el siglo XIV. El sol se pone alrededor de las 6 de la tarde en invierno
y las sombras invaden las calles empedradas. La familia cena temprano. Pan, sopa, quizá un poco de queso o carne si la suerte acompaña. Poco después, se acuestan todos en la misma habitación, a veces incluso en la misma cama. Padres, hijos y hasta abuelos. Alrededor de las 8 de la noche ya están dormidos, entregados al primer sueño. Este sueño era profundo y reparador, y duraba entre 3 y 4 horas. Luego, algo curioso sucedía. La gente se despertaba de manera natural, sin necesidad de gallo ni campana. Era un despertar sereno, casi programado por la naturaleza. Durante 1 o 2 horas, permanecían despiertos en plena medianoche. No se trataba de insomnio ni de nerviosismo. Era parte normal de la rutina. En ese lapso de vigilia nocturna, las actividades eran variadas. Algunos aprovechaban para rezar, convencidos de que esas horas eran especialmente propicias para comunicarse con lo divino. Otros charlaban en voz baja, compartían historias o incluso visitaban a los vecinos. En las aldeas, no era raro que alguien encendiera una vela y cruzara la calle para conversar con un amigo o resolver algún pendiente. Las parejas solían aprovechar ese intervalo para la intimidad, pues los médicos medievales aconsejaban que la concepción era más probable después del primer sueño, cuando el cuerpo ya estaba descansado y la mente tranquila. Tras ese paréntesis nocturno, las personas volvían a acostarse para el segundo sueño, más ligero y lleno de ensoñaciones. Este duraba hasta el amanecer, cuando los gallos anunciaban el inicio de un nuevo día. Imagina ahora que eres un viajero en esa época. Llegas a una humilde cabaña de campesinos. El fuego se ha apagado y el aire frío de la noche entra por las rendijas. Te acomodas en un rincón, envuelto en una manta áspera de lana. A tu alrededor, la familia duerme profundamente, respiraciones pesadas, algún que otro ronquido. De pronto, pasadas unas horas, notas que todos comienzan a moverse. Los niños se estiran, la madre enciende una vela, el padre bosteza y se sienta en el borde de la cama. No hay sobresalto, no hay prisa. Es un despertar natural. La madre susurra una oración. El padre revisa el fuego y coloca un tronco más. Los más pequeños murmuran entre sueños, pero pronto se incorporan también. Conversan un poco, se cuentan anécdotas del día y luego, poco a poco, vuelven a tumbarse, dejando que el silencio regrese. El segundo sueño se aproxima, ligero, onírico, casi místico. Este patrón de 2 sueños no era considerado raro ni problemático. De hecho, aparece mencionado en manuscritos, cartas y hasta en literatura medieval. En inglés antiguo se hablaba del first sleep y second sleep. En francés, del premier sommeil y el second sommeil. Los médicos y pensadores de la época lo veían como parte natural del ciclo humano. Incluso se recomendaba aprovechar esas horas intermedias para la reflexión y la oración. Era un momento íntimo, silencioso, casi sagrado, en el que el cuerpo y el alma se encontraban en equilibrio. Hoy, en cambio, la mayoría de nosotros duerme de un tirón, de 6 a 8 horas continuas. Sin embargo,
Estudios modernos han demostrado que el patrón bifásico del sueño sigue existiendo en nuestra biología. Cuando nos exponemos solo a la luz natural, sin relojes ni pantallas, tendemos a dormir en 2 fases, exactamente como lo hacían nuestros antepasados. Y así, mientras sigues escuchando esta historia, puedes imaginar que estás ahí, en aquella Edad Media lejana, una época en la que la noche se dividía en 2, como 2 capítulos de un mismo libro. El primer sueño, profundo, como un río oscuro que arrastra el cansancio del día. Y el segundo sueño, suave, como un arroyo cristalino que refresca el alma antes del amanecer. Respira hondo. Piensa en esa familia campesina que ahora vuelve a cerrar los ojos, arropada por la manta de lana, confiando en que la oscuridad los envuelva en silencio. Tú también puedes entregarte a esa calma, aunque aún nos queda mucho que recorrer en este viaje, porque los hábitos de sueño de la Edad Media no terminan aquí. Más allá de los 2 sueños, había remedios, rituales y hasta supersticiones para garantizar un descanso seguro. Pero eso, querido oyente, te lo contaré en el siguiente tramo de esta historia. Ya hemos viajado juntos a través del primer y segundo sueño, esa costumbre tan peculiar de la Edad Media. Ahora, mientras tus párpados se sienten un poco más pesados y el mundo exterior se disuelve en penumbra, déjame llevarte a otra dimensión de aquellas noches medievales. Los rituales, los remedios y las supersticiones que envolvían el acto de dormir. Porque en la Edad Media, descansar no era un gesto inocente ni automático. Dormir era un riesgo, un cruce hacia un territorio incierto. Y por eso la gente se aferraba a todo lo que podía para protegerse del misterio de la oscuridad. Antes de dormir, muchas personas recurrían a la naturaleza. En jardines y campos recolectaban hierbas con las que preparaban infusiones. Algunas de ellas siguen siendo conocidas hoy. La valeriana, con su aroma penetrante, era considerada una hierba casi mágica para calmar los nervios. La manzanilla, ya popular, servía para relajar el cuerpo después de un día arduo en el campo. El lúpulo, que más tarde sería clave en la fabricación de cerveza, se usaba en pequeñas almohadas aromáticas para inducir el sueño. La lechuga silvestre se hervía en caldos suaves, pues se creía que tenía un poder soporífero natural. Las familias campesinas, carentes de lujos, confiaban en estas recetas transmitidas de generación en generación. Mientras tanto, en los castillos, los boticarios y alquimistas preparaban mezclas más complejas, a veces con ingredientes exóticos llegados de tierras lejanas, especias, miel, pétalos de flores secas. Imagina a una madre medieval removiendo con cuidado una olla de barro sobre el fuego. Vierte la infusión en un cuenco de madera y se lo da a su hijo más pequeño, que no logra conciliar el sueño. El vapor huele a flores, y el niño, acurrucado en una manta áspera, comienza poco a poco a relajarse. Pero los remedios naturales eran solo una parte del ritual nocturno.
En la Edad Media, la espiritualidad impregnaba cada instante del sueño. Antes de acostarse, era costumbre rezar. No hacerlo podía ser considerado peligroso, porque se creía que al dormir, el alma quedaba vulnerable. Las oraciones servían como un escudo invisible contra demonios, pesadillas y presencias del más allá. Uno de los rezos más comunes era el Padre Nuestro, recitado lentamente como un arrullo. También se repetían Avemarías o pequeñas letanías improvisadas que pedían protección contra el mal de ojo o las almas errantes. Los monasterios tenían sus propios rituales. Los monjes recitaban salmos antes de dormir, en celdas frías y silenciosas, convencidos de que la noche era también un campo de batalla espiritual. Dormir era un ensayo de la muerte, y por eso se preparaban como si cada noche pudiera ser la última. Muchos campesinos dormían con un crucifijo de madera colgado sobre la cama, o colocaban una vela bendecida cerca de la cabecera. Otros guardaban bajo la almohada una reliquia, un pedacito de tela tocada por un santo, un fragmento de hueso o incluso simples piedrecillas bendecidas por un sacerdote. La Edad Media era un cruce entre la fe cristiana y las creencias populares heredadas del paganismo. Por eso, junto a crucifijos y rezos, también había amuletos y supersticiones que hoy nos parecerían extrañas. Algunos colgaban ramitas de ruda o ajo cerca de la cama para espantar malos espíritus. Otros trazaban con tiza o carbón un círculo en el suelo, creyendo que eso impediría que criaturas nocturnas se acercaran. Los niños, en especial, eran considerados vulnerables. Para protegerlos, se colocaban bolsitas de hierbas bajo sus colchones, o se dibujaban cruces invisibles sobre sus frentes antes de dormir. Las pesadillas eran interpretadas como ataques de brujas o demonios. Para prevenirlas, existía la costumbre de dormir con un cuchillo de hierro bajo la cama, ya que se creía que el metal tenía el poder de repeler lo maligno. Imagina, por un momento, una humilde choza campesina. El padre, antes de dormir, se asegura de que el cuchillo esté escondido bajo el jergón. La madre acomoda las ramitas de hierba en la cabecera, y los niños, entre el miedo y la fe, cierran los ojos convencidos de que estarán protegidos de cualquier sombra que ose acercarse. Uno de los temores más extendidos en la Edad Media era el ataque de los demonios nocturnos, conocidos en distintas regiones como incubos y sucubos. Se creía que estas criaturas se posaban sobre el pecho de los durmientes, robándoles la energía o provocando visiones aterradoras. Este fenómeno, que hoy asociamos con la parálisis del sueño, era explicado entonces como la presencia de un ser maligno en la habitación. Muchas ilustraciones medievales muestran pequeños demonios sentados sobre personas dormidas, presionando su pecho con una sonrisa maliciosa. Para combatir este peligro, además de rezos y amuletos, se recomendaba dormir de lado. Dormir boca arriba se consideraba riesgoso, pues dejaba al cuerpo expuesto a estos ataques invisibles. Piensa en un campesino exhausto que despierta en mitad de la noche, paralizado, incapaz de moverse. Siente un peso sobre el pecho,
escucha un murmullo extraño en sus oídos. No sabe que es un fenómeno neurológico. Está convencido de que un demonio lo acecha. Entre rezos apresurados, logra recuperar el movimiento, y lo primero que hace es encender una vela y persignarse, agradeciendo haber sobrevivido. Deja que te lleve a una escena. Una familia campesina se prepara para dormir. El fuego se apaga. La habitación queda en penumbras. Antes de acostarse, la madre toma una ramita seca de ruda y la coloca en la puerta, mientras murmura una breve oración. El padre acomoda un cuchillo de hierro bajo la cama. Los niños, abrazados unos a otros, observan las sombras bailar en la pared. Afuera, los lobos aúllan en la distancia, recordando que la oscuridad pertenece a las bestias. Dentro, la luz temblorosa de una vela dibuja un refugio de seguridad. Se apagan las últimas palabras, los últimos rezos, y la familia se sumerge en el silencio. El sueño llega, envuelto en un aire de misterio y de fe. Al escuchar estas costumbres, quizá notes cómo la mente medieval vivía entre dos mundos, el tangible y el invisible. Dormir era tanto un acto biológico como espiritual. Era cuidar el cuerpo y al mismo tiempo proteger el alma. Hoy, rodeados de luz eléctrica y relojes, nos olvidamos de esos rituales. Pero si cierras los ojos, quizás sientas todavía el eco de aquellos rezos susurrados, de las hierbas ardiendo en infusiones, del cuchillo oculto bajo el colchón. Una mezcla de calma y misterio que envolvía cada noche medieval. Y así, mientras te vas hundiendo en esta atmósfera, recuerda, en la Edad Media, dormir era entrar en un universo de símbolos, rezos y temores. No era un descanso pasivo, sino una travesía. Pero aún nos falta recorrer más, porque además de rezos y amuletos, también existían costumbres sociales sorprendentes, desde camas comunales hasta la compañía de animales dentro del lecho, pasando por hábitos que hoy nos parecerían incómodos o incluso absurdos. Todo eso, querido oyente, lo descubrirás en la siguiente parte de este viaje. Ya hemos explorado los sueños divididos en dos y los rituales espirituales que envolvían las noches medievales. Ahora, querido oyente, vamos a sumergirnos en algo aún más cercano, casi tangible: la manera en que las personas compartían sus camas, sus espacios y hasta su calor. Porque en la Edad Media, dormir no era un acto solitario. Dormir era, en la mayoría de los casos, una experiencia comunal. Imagina por un instante tu propia cama actual, un espacio privado, un rincón solo tuyo. En la Edad Media, aquello era un lujo impensable. Las familias campesinas solían dormir todas juntas, en la misma habitación y a menudo en la misma cama. Los padres, los hijos, los abuelos y a veces incluso los criados compartían el mismo espacio, recostados en jergones de paja, plumas o lana. Las razones eran prácticas. El calor humano era la mejor defensa contra el frío de las noches, sobre todo en los inviernos europeos. El fuego de la chimenea no siempre bastaba, y el cuerpo de un ser querido era el abrigo más eficaz.
Además, el espacio era limitado. Las casas eran pequeñas y reservar habitaciones separadas para cada persona habría sido imposible. Así, dormir en comunidad se convirtió en la norma, un acto de unión que fortalecía los lazos familiares. La costumbre de compartir cama no se limitaba a la familia. En posadas y tabernas, los viajeros que llegaban tarde a una aldea podían encontrar solo un lecho disponible y compartirlo con un desconocido. Un mercader podía terminar la noche durmiendo junto a un campesino, un peregrino o incluso un soldado. La incomodidad que hoy sentiríamos por esa intimidad forzada, entonces era algo cotidiano. De hecho, en muchos relatos medievales aparece la frase bedfellow en inglés o compagnon de lit en francés, que designaba al compañero de cama, sin que implicara necesariamente un vínculo íntimo. Era simplemente una consecuencia de la necesidad. Imagina entrar en una taberna húmeda, con el suelo cubierto de paja y el aire impregnado de humo. El posadero señala la única cama libre, donde ya descansa un hombre roncando. No hay opción. Dejas tu capa a un lado y te acomodas junto a él, agradecido por el techo y el calor compartido. Otra costumbre sorprendente era la manera en que la gente dormía. Vestida. Hoy muchos disfrutamos de pijamas suaves o preferimos dormir con ropa ligera. Pero en la Edad Media, quitarse las prendas para dormir era poco común, excepto entre los más ricos. Los campesinos y trabajadores solían dormir con la misma ropa que usaban durante el día, a veces incluso con zapatos. El frío era uno de los motivos principales, pero también la falta de prendas de repuesto. La mayoría poseía solo uno o dos atuendos, y quitárselos significaba exponerse al frío o a posibles robos nocturnos. Los nobles, en cambio, podían darse el lujo de cambiarse en túnicas de lino o prendas más suaves, aunque no tan refinadas como nuestros pijamas actuales. Incluso en los castillos, el lujo tenía límites, y la temperatura helada de los muros hacía que muchos durmieran envueltos en capas pesadas, más que en ropa ligera. En las casas más humildes, no solo dormía la familia. También los animales domésticos formaban parte del lecho nocturno. Perros y gatos se acurrucaban junto a sus dueños para dar calor. Incluso pequeños animales de corral, como corderos o gallinas, podían pasar la noche dentro de la casa para protegerse de los depredadores. En las noches más crudas del invierno, el calor de un perro grande podía marcar la diferencia entre dormir confortablemente o temblar hasta el amanecer. Imagina una choza medieval. En un rincón, una cabra dormita, mientras un perro yace a los pies de la cama y un gato se acomoda sobre la manta. La respiración de todos, humanos y animales, crea una sinfonía suave que acompaña al sueño. Dormir en comunidad tenía un costo evidente: la higiene. Los colchones de paja se llenaban pronto de insectos y pulgas. Por eso, era costumbre cambiar la paja cada cierto tiempo, aunque no siempre era posible. Las mantas se sacudían y aireaban durante el día, con la esperanza de espantar a los bichos.
El olor corporal también formaba parte de la experiencia. Los baños no eran frecuentes, y dormir junto a varias personas significaba acostumbrarse al sudor y al aliento ajeno. Aún así, la gente rara vez lo veía como un problema. Era parte de la vida, una normalidad compartida que pocas veces se cuestionaba. Cierra los ojos e imagina la escena. Una familia campesina se acuesta al final de la jornada. El padre, agotado tras el trabajo en los campos, se acuesta en el borde. La madre se acomoda junto a él, abrazando al más pequeño. Los hijos mayores se agrupan a un lado, mientras el abuelo ocupa un rincón cercano al fuego. Un perro se acurruca a los pies, mientras el gato se desliza sobre las mantas. Afuera, la nieve cubre el techo de la cabaña. Dentro, el calor de tantos cuerpos reunidos crea una atmósfera cálida, casi sofocante. No hay silencio total. Se escuchan ronquidos, suspiros, murmuros de sueños. Pero ese murmullo compartido es también un arrullo. Nadie está solo en la noche. Nadie enfrenta en solitario la oscuridad. Dormir en comunidad era más que una necesidad. Era un recordatorio de que la vida medieval se vivía en compañía constante. El día y la noche estaban entrelazados con la familia, los vecinos, los animales. En un mundo sin calefacción, sin lujos y sin privacidad, la cama era un pequeño universo donde todo confluía. El calor, el cansancio, el amor, la protección y también los sueños. Hoy, al escuchar esta historia, quizá puedas sentir esa mezcla de incomodidad y ternura. Y mientras te dejas llevar por el relato, tu mente se acomoda en esa cama medieval, rodeada de voces y respiraciones, hasta que poco a poco te entregas a la sensación de descanso colectivo. Ya hemos hablado de cómo se dormía acompañado, con la familia, con desconocidos, con animales. Hemos visto cómo el lecho medieval era un microcosmos lleno de vida. Pero aún falta una última parte de nuestro viaje: el papel de la Iglesia, las visiones oníricas y los significados ocultos de los sueños medievales. Porque para aquella gente, soñar no era solo descansar, era recibir mensajes, advertencias y señales del más allá. Todo eso lo exploraremos en la próxima y última parte de esta historia. Hasta ahora hemos caminado por las noches medievales. Hemos visto el primer y segundo sueño, los rezos y amuletos, las camas compartidas y hasta los animales que se colaban en el lecho. Pero hay un aspecto aún más profundo que nos revela cómo la Edad Media entendía el dormir. El mundo de los sueños como mensajes divinos o demoníacos. Para el hombre medieval, soñar no era un simple entretenimiento de la mente. Soñar era un mensaje, un misterio, una señal que podía venir de Dios o del enemigo. La Iglesia medieval tuvo un papel fundamental en la interpretación del sueño. Los monjes, los sacerdotes y los teólogos creían que durante la noche el alma podía elevarse hacia lo sagrado o descender hacia lo profano. Por eso se insistía tanto en las oraciones antes de dormir. No solo protegían contra peligros externos, sino que guiaban el alma para recibir visiones puras.
En los monasterios, el sueño era incluso parte de la disciplina espiritual. Los monjes se despertaban varias veces durante la noche para rezar las horas canónicas. Dormir demasiado era visto como pereza, mientras que velar y orar en medio de la oscuridad se consideraba un acto de devoción. Así, para la Iglesia, dormir no era simplemente descansar. Era otro terreno de batalla en la lucha entre el bien y el mal. Los relatos medievales están llenos de ejemplos de sueños proféticos. Se decía que Dios podía enviar advertencias, revelaciones o consejos a través de visiones nocturnas. Un campesino podía soñar con una inundación y advertir al pueblo que al día siguiente veía cómo el río crecía desbordado. Un noble podía recibir en sueños la confirmación de una decisión política. Incluso reyes y papas prestaban atención a las visiones oníricas, pues se creía que podían contener mensajes divinos. En muchas crónicas medievales, los sueños aparecen como avisos antes de batallas, epidemias o sucesos importantes. Se los tomaba en serio, y a menudo se buscaba la interpretación de sacerdotes o adivinos. Pero no todos los sueños eran bienvenidos. También existía el miedo a las pesadillas. Se creía que los demonios podían infiltrarse en los sueños para confundir al durmiente, tentarlo o incluso atormentarlo con imágenes grotescas. El sueño, entonces, se convertía en un campo de lucha invisible, donde las fuerzas del bien y del mal competían por la mente del hombre. La parálisis del sueño, de la que hablamos antes, alimentaba estas creencias. Quien sufría ese fenómeno podía estar convencido de haber visto criaturas malignas o sentir que había viajado al infierno por unos instantes. Para protegerse de estas visiones, la gente recurría a símbolos sagrados, crucifijos bajo la almohada, sal bendecida en las esquinas de la cama, oraciones repetidas hasta caer en el segundo sueño. Imagina un joven monje en un monasterio del siglo XII. Se acuesta después de rezar los salmos, con la celda helada y apenas una manta cubriéndolo. En sueños, ve una luz resplandeciente que lo guía hacia una puerta de oro. Al día siguiente, interpreta esa visión como un llamado divino y se siente fortalecido en su fe. Ahora imagina a una campesina que despierta gritando en medio de la noche. En su sueño, una figura oscura se le sentó sobre el pecho, sofocándola. Ella cree que fue atacada por un demonio. Durante días repite oraciones, coloca ajos en la ventana y pide al sacerdote que bendiga su casa. Estos relatos muestran cómo los sueños medievales no eran neutros. Siempre estaban cargados de significado, de miedos o esperanzas. Había libros dedicados a interpretar los sueños, conocidos como oneirocríticas. Estos manuales recopilaban símbolos y sus posibles significados. Soñar con agua podía anunciar prosperidad, con fuego, un peligro inminente, con animales, mensajes ocultos. Aunque hoy lo vemos con curiosidad, en la Edad Media estas guías eran tomadas con gran seriedad. Un sueño podía cambiar decisiones importantes, modificar el rumbo de una familia
o de un pueblo entero. Soñar, entonces, no era una actividad privada. Era algo que podía tener consecuencias colectivas. Piensa en una pequeña aldea medieval. Una anciana despierta al amanecer y cuenta a sus vecinos que soñó con un cielo rojo sobre los campos. Los demás escuchan atentos, convencidos de que es un presagio. Ese mismo día, el sacerdote habla en la misa sobre la necesidad de arrepentimiento y oración, tomando el sueño de la anciana como señal divina. Toda la aldea cambia sus hábitos por unos días. Ayunan, rezan, buscan reconciliarse. El sueño de una sola persona se convierte en un hecho comunitario, cargado de sentido espiritual. Otro aspecto fascinante es que, en la mentalidad medieval, el sueño era visto como un ensayo de la muerte. Cada noche, al acostarse, la gente recitaba oraciones similares a las que se usaban en los funerales, entregando el alma a Dios en caso de no despertar. Esa visión hacía que dormir fuera un acto solemne. No se trataba solo de descansar el cuerpo, sino de confiar en que el alma regresaría al día siguiente. Imagina lo hipnótico de esa sensación. Cada noche, un pequeño adiós. Cada amanecer, un renacer. Ahora que conoces todos estos hábitos, rituales y creencias, puedes imaginar lo distinto que era dormir en la Edad Media. No era un acto banal, sino un viaje lleno de símbolos. El primer y segundo sueño, como dos capítulos de la noche. Las infusiones y amuletos protegiendo al durmiente. Las camas compartidas, donde el calor humano y animal se mezclaban. Y los sueños proféticos o demoníacos que podían cambiar la vida de una persona o una comunidad entera. Piensa en ello mientras cierras los ojos. La Edad Media nos enseña que dormir no es solo descansar, sino atravesar un umbral entre la vigilia y lo invisible. Y ahora, querido oyente, hemos llegado al final de este viaje. Imagina que te acuestas en una cama medieval. El fuego se apaga lentamente, dejando apenas un resplandor anaranjado en la pared. Escuchas el murmullo del viento afuera, y el calor de los cuerpos cercanos te envuelve. A lo lejos suena una campana, marcando el paso del tiempo. Cierras los ojos. El primer sueño te arrastra con fuerza. Más tarde, despertarás brevemente para mirar la oscuridad con serenidad. Luego, volverás al segundo sueño, ligero, lleno de ensoñaciones. Quizás sueñes con luces doradas o con paisajes misteriosos. Quizás sientas la calma de siglos pasados envolviendo tu descanso. Y al amanecer, abrirás los ojos renovado, como quien regresa de un viaje profundo y sagrado. La Edad Media queda atrás, pero su magia permanece contigo. Y ahora puedes entregarte al sueño. Tranquilo, protegido, acompañado por la historia y por el silencio de la noche. Duerme. Descansa. La historia velará por ti. Cierra los ojos. Imagina que caminas por un sendero de tierra en medio de una aldea medieval.
El sol comienza a ocultarse detrás de los campos, tiñendo el cielo de naranja y violeta. El aire huele a humo de leña y a pan recién horneado. Poco a poco, las voces se apagan. Los campesinos recogen sus herramientas, los niños corren hacia sus casas y las puertas de madera se cierran con un golpe seco. No hay farolas, no hay luz eléctrica, solo el resplandor lejano de algunas hogueras y el brillo de las primeras estrellas. La aldea se sumerge en la noche y con ella llega el ritual del descanso. Te acercas a una choza humilde, hecha de barro y madera. Empujas suavemente la puerta y entras. El suelo está cubierto de paja. El fuego de la chimenea chisporrotea. Una familia entera se prepara para dormir. La madre da de beber a los niños una infusión de manzanilla. El padre revisa que no haya huecos por donde entre el viento. El abuelo se persigna frente a una cruz de madera colgada en la pared. Todos se acuestan juntos en un gran jergón relleno de paja. Los más pequeños se agrupan en el centro, los mayores en los bordes. Un perro se enrosca a los pies de la cama y un gato se acomoda cerca del fuego. Los murmullos se apagan. El primer sueño se aproxima. La respiración acompasada de toda la familia se convierte en un arrullo colectivo. Tú cierras los ojos también, sintiendo el calor de tantos cuerpos reunidos. Sales de la cabaña y caminas por la aldea. Al fondo, una taberna aún conserva luz y risas. Decides entrar. Dentro, el aire está cargado de humo y olor a cerveza. Varios viajeros han llegado tarde y no tienen dónde dormir. El posadero les ofrece una cama compartida. En una habitación de madera, 5 hombres se acomodan en 2 camas grandes. Un mercader, un campesino, un soldado y un peregrino terminan acostándose juntos. Se escuchan risas incómodas, pero pronto el cansancio los vence. El crujir de la madera, los ronquidos y el murmullo de sueños llenan el espacio. No hay privacidad, solo cuerpos cansados que aceptan el calor ajeno como un regalo de la noche. Tú te recuestas en un rincón, sintiendo la vibración de la vida colectiva. Sales nuevamente y asciendes hacia el castillo que domina la aldea. Allí, el sueño tiene otro rostro. Los nobles se preparan para dormir en camas elevadas, cubiertas con cortinas gruesas para conservar el calor. Las sábanas son de lino, las mantas de piel. Una dama recita una oración, mientras una doncella enciende una vela bendita y la coloca cerca de la cama. Pero el lujo no significa silencio absoluto. Los pasillos resuenan con los pasos de sirvientes, el viento silba en las torres y el frío atraviesa las paredes de piedra. La nobleza duerme arropada en telas finas, pero también temerosa de intrigas, de envenenamientos y de sueños proféticos que puedan cambiar su destino. Desde un rincón, observas cómo un caballero se acomoda en su cama, espada al alcance de la mano, como si incluso en el sueño tuviera que defender su honor. Tu recorrido nocturno te lleva a un lugar solemne, el monasterio. Allí, el sueño está marcado por la campana. Los monjes se acuestan temprano,
envueltos en hábitos ásperos. Sus celdas son pequeñas, con camas de madera dura y mantas sencillas. El silencio es casi absoluto, roto solo por los rezos que aún resuenan en los pasillos. Pasadas unas horas, la campana suena. Es medianoche, hora de los maitines. Los monjes despiertan de su primer sueño. Se levantan, rezan en la capilla iluminada por velas, y luego regresan a dormir un segundo sueño más ligero. El ambiente es austero, pero también místico. Aquí, dormir es una práctica espiritual. Casi puedes sentir cómo sus almas viajan entre rezos y sueños sagrados. Finalmente, después de recorrer la aldea, el castillo y el monasterio, sales al campo abierto. El cielo comienza a aclararse lentamente. Los gallos cantan, los primeros campesinos encienden fuegos y la vida despierta. Los cuerpos, después de 2 sueños y una vigilia intermedia, regresan al día con energías renovadas. Tú respiras el aire fresco de la mañana medieval, sabiendo que has sido testigo de una noche completa en el corazón del pasado. Una noche donde dormir era compartir, protegerse, soñar y, en cierto modo, sobrevivir. Ahora, mientras piensas en esa noche medieval, puedes imaginar que tu propio descanso es un viaje parecido. Que el sueño no es solo cerrar los ojos, sino cruzar un umbral hacia un mundo lleno de símbolos, historias y voces antiguas que todavía susurran en la oscuridad. Duerme, descansa, que la Edad Media te envuelva una vez más en su misterio. ¿Has escuchado Historias para Insomnes? Si quieres seguir viajando entre lo real y lo fantástico, suscríbete y acompáñame en las próximas noches. Hasta entonces, que tus sueños estén llenos de misterio y calma.